Gracias, Felipe, por recordar. Bueno, entonces, en este curso nos vamos a mantener en el contexto de espacios normados, los espacios normados y espacios vectoriales reales siempre. ¿Okay? Eso hay cosas que se pueden hacer en espacios complejos, pero para el tipo de aplicaciones que nos interesa en este curso vamos a mantenernos casi todo el tiempo en espacios reales. Cuando haga falta alguna cosa en un espacio complejo, se los voy a comentar. Entonces, en principio tenemos espacios vectoriales reales y vamos a definir una norma, que es una función en los reales que cumple las propiedades que ya ustedes conocen, la positividad, la homogeneidad y la desigualdad triangular. Y un espacio normado es un espacio vectorial real en que hemos definido o especificado una norma. A veces cuando sea necesario, a la norma le voy a colocar un subíndice que diga norma sub X, por ejemplo, para decir que es la norma del espacio X, si es que tenemos, por ejemplo, varios espacios y pudiera llevar a confusión. Si no, simplemente voy a usar las dos rayitas usuales. Ustedes ya conocen varios ejemplos, por ejemplo, podríamos pensar en RN. En RN conocen varias normas, las de la norma infinito a las normas P, con P mayor o igual que 1, que son estas que se escriben acá. Con P igual 2 es la norma Euclidea, la estándar, la que usamos prácticamente todos los días. El otro espacio que también es muy importante es el espacio de las funciones continuas de un intervalo en los reales, o de hecho más generalmente en Rn, o de hecho más generalmente en algún otro espacio de Banach, con la norma definida por la norma infinito o norma del supremo, que generalmente se define como el supremo de los valores de la función, pero en el caso de que son continuas y definidas en un intervalo cerrado y acotado, por supuesto que el máximo se alcanza y por lo tanto la norma infinito es el máximo valor que toma la función. Conocemos también los espacios de Lebesgue, en particular L1, que es un espacio de clases de equivalencia de funciones, bajo la relación de equivalencia de ser iguales en casi todo punto, que este espacio L1 incluye las funciones que son integrables en el sentido de Lebesgue y con la norma dada por la integral del valor absoluto. En un espacio normado nosotros podemos definir la bola abierta con centro X radio R, que es de la forma usual, y la bola cerrada con desigualdad no estricta, es decir, incluyendo los puntos que están a distancia exactamente igual a R del centro X. Vamos a decir que un conjunto es acotado si es que está contenido en alguna bola, si es que uno puede encontrar un radio y un punto tal que el conjunto está enteramente contenido en la bola con ese centro y ese radio. Y la topología fuerte, que la vamos a llamar fuerte para distinguir de la topología débil que vamos a estudiar más adelante, se define de la siguiente forma. Vamos a decir que un conjunto es una vecindad de un punto X si es que existe una bola centrada en X que queda contenida dentro del conjunto en cuestión V. Entonces es bastante fácil ver usando la desigualdad triangular que las bolas abiertas son conjuntos abiertos y las bolas cerradas son conjuntos cerrados, teniendo como definición de cerrado el complemento de un conjunto abierto. Así que esta va a ser como la topología estándar que vamos a, que siempre va a estar subyacente en los espacios normados. ¿Okay? Si no se explicita la topología en un espacio normado, la topología es esta. Vamos a decir que una sucesión en el espacio X converge, o si es que queremos precisar, vamos a decir que converge fuertemente a un punto X barra, y vamos a usar la notación estándar cuando la distancia entre el término general de la sucesión y el punto X barra tiende a cero cuando n tiende a infinito. Y a ese punto entonces lo vamos a llamar el límite de la sucesión. Y el límite, por supuesto, ustedes saben que está unívocamente determinado, una sucesión no puede converger a más de un límite. Por otra parte, vamos a decir que la sucesión tiene la propiedad de Cauchy, o que es una sucesión de Cauchy, si el límite cuando n y m tienden a infinito de xn menos xm en norma tiende a cero. Es decir, que cuando voy avanzando en los términos de la sucesión, los términos se van pegando cada vez más unos de los otros. No necesariamente se van a ir pegando de algún punto en particular, pero entre ellos se van haciendo cada vez más pegaditos. Una cosa que es consecuencia de la definición, de estas dos definiciones, es que toda sucesión convergente necesariamente es de Cauchy y es fácil verlo usando la desigualdad triangular, usando como pivote el punto límite.
Y también es fácil ver que toda sucesión de Cauchy es acotada. Además, toda sucesión de Cauchy tiene a lo más un punto de acumulación. Un espacio de Banach es un espacio normado en el que toda sucesión de Cauchy es convergente. Y esta propiedad la vamos a conocer nosotros como completitud. Existen espacios normados que no son de Banach, y un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, Q en R. Uno define el espacio vectorial Q sobre el cuerpo Q. Ese es un espacio vectorial y uno puede definir una norma con el valor absoluto. Eso se convierte en un espacio vectorial normado, pero existen sucesiones de Cauchy que no convergen en ningún punto racional, como ustedes ya saben muy bien. Entonces, por ejemplo, este es un espacio normado que no es de Banach. Después, en espacios de dimensión infinita hay ejemplos bastante interesantes. De hecho, aquí los ejemplos que nombramos más arriba son todos espacios de Banach, pero si uno mezcla un espacio con la norma de otro, por ejemplo, puede que no sea de Banach. Por ejemplo, si nos vamos atrás al espacio de las funciones continuas, pero le colocamos la norma del espacio L1, entonces lo que obtenemos es efectivamente un espacio normado, pero no un espacio de Banach. Y aquí tenemos un primer gran teorema del análisis, diría yo, que probablemente hayan visto en el curso de análisis y no necesariamente en el curso de funcional, que es el teorema de categoría de Baire, que dice lo siguiente: si nosotros tenemos un espacio de Banach y tenemos una sucesión de subconjuntos cerrados de ese espacio, si cada uno de los subconjuntos tiene interior no vacío, entonces la unión de todos ellos también va a tener interior no vacío. Es decir, nosotros no podemos llenar un espacio que sea así como consistente, como gordito, usando puras cosas que son demasiado flacas. Dicho de otra manera, aunque parezca muy contraintuitivo lo que voy a decir, uno no puede hacer un sólido con puras hojas de papel. En realidad lo que queda no es sólido, tiene hoyitos entre las hojas. ¿Okay? El teorema de Baire no siempre se usa de esta forma, muchas veces se usa a través de su contrarrecíproco, y de hecho la demostración del contrarrecíproco es bastante más sencilla. Es la que está hecha en el libro, y bueno, la idea es bastante elemental. ¿Qué es el contrarrecíproco del teorema anterior? Bueno, en vez de los conjuntos cerrados, vamos a pensar en sus complementos, que son conjuntos abiertos, y un conjunto cerrado tiene interior vacío si su complemento, que es el abierto, es denso en el espacio. Justamente ser de interior vacío es lo contrario de ser, o sea, es ser el complemento de un conjunto denso. Entonces, la intersección de todos los AN, que es el complemento de la unión de todos los complementos, es un conjunto denso también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace la demostración? La idea es, bueno, nosotros tenemos que encontrar que en cualquier abierto se intersecta a la intersección de todos los AN. Entonces lo que hacemos es tomamos este abierto, lo intersectamos con el primer A1, digamos, eso como tiene interior no vacío, como es denso, perdón, se va a intersectar, va a tener intersección con el abierto que estamos tomando. La intersección de estos dos va a ser un conjunto abierto, por ser la intersección de dos conjuntos abiertos, y va a ser denso en el abierto original que nosotros estamos mirando. Entonces nosotros podemos tomar un punto dentro de eso y hacer una bolita de un tamaño, si quieren, chiquitito, porque como el conjunto es abierto, contiene una bola. Esa bola entonces la podemos intersectar con el siguiente conjunto abierto, el A2, y se va a obtener exactamente, vamos a poder reproducir el mismo argumento. Con lo cual vamos a poder encontrar dentro de esa bolita, de radio digamos 1 o más chico que 1, una bolita de radio más chico que un medio, por ejemplo, que intersecta al conjunto original, al abierto original, al conjunto A1 y al conjunto A2. Toda esa bolita. Y así sucesivamente vamos haciendo para cada n. Y lo que vamos obteniendo es que los centros de esas bolitas son unos puntos que están a distancia cada vez más chiquititas. Por lo tanto, forman una sucesión de Cauchy, y por lo tanto, el hecho de que el espacio sea de Banach nos dice que la sucesión es convergente.
Y ese punto entonces nos sirve para probar que la intersección de todos los AN intersecta efectivamente al conjunto abierto arbitrario que tomamos al principio. Y esa es la demostración. Les dejo ver los detalles en el libro, pero a mí me parece bien instructivo y bien entretenido. Vamos a ver varias aplicaciones del teorema de categoría. Una de ellas es el conocido como el principio de acotamiento uniforme, el teorema de Banach-Steinhaus, que nos permite relacionar el acotamiento puntual con el acotamiento uniforme. Ya se los voy a contar en un momentito. Y el segundo resultado muy importante que vamos a ver es el que dice que esencialmente las funciones convexas son continuas. No están así, pero son continuas en el interior de su dominio. Eso, ya vamos a llegar a eso en 2 semanitas más. Bueno, entre espacios normados nosotros podemos definir funciones y en particular podemos definir funciones lineales. A las funciones lineales entre espacios normados las vamos a llamar operadores lineales. Y vamos a decir que un operador lineal es acotado si él es acotado sobre la esfera unitaria. ¿Okay? Entre paréntesis, es equivalente decir que, ¿ven la manito? Es equivalente decir que se alcanza el supremo en la esfera a que se alcanza el supremo en la bola, no que se alcanza, perdón, el valor del supremo en la esfera coincide con el valor en la bola cerrada y coincide con el valor en la bola abierta. Y el hecho de que uno sea finito implica que los otros dos también son finitos, obviamente, porque coinciden. Entonces, a ese número lo vamos a denotar de esta manera y vamos a llamarlo la norma del operador L. Entonces, en los espacios, si nosotros miramos el conjunto de todos los operadores lineales de X en Y, eso fácilmente se puede ver que es un espacio vectorial y esto que está aquí define una norma. Esa norma la vamos a llamar la norma de operadores. Entonces el espacio de operadores de X en Y, del espacio de operadores lineales continuos, acotados, es un espacio normado de nuevo. ¿Y por qué he estado diciendo acotados y continuos y continuos y acotados? Porque me confundo porque son la misma cosa. Nosotros podemos demostrar esta propiedad que es notable y que depende y que es consecuencia de la linealidad, que son equivalentes el hecho de que un operador L sea acotado, el que sea continuo en cero y el que sea uniformemente Lipschitz continuo en todo el espacio. Y la constante de Lipschitz es precisamente la norma del operador. ¿Sí? Entonces, esta propiedad de acotamiento en realidad es una propiedad que tiene esta consecuencia topológica e incluso geométrica si lo vemos en el caso de la continuidad de tipo Lipschitz. ¿Sí? Es muy importante y es notable gracias a la linealidad que uno pueda extender la continuidad desde un punto hacia todo el espacio de manera tan uniforme. Como les decía, el espacio de operadores lineales acotados de X en Y es un espacio normado y para que sea de Banach basta que el espacio de llegada sea completo. Es decir, si yo tengo X, que es el espacio dominio, que es un espacio normado, y el espacio Y, que es un espacio de Banach, entonces el espacio de operadores lineales acotados de X en Y va a ser un espacio de Banach. Una par de conceptos. Vamos a llamar núcleo, o también se le suele usar el nombre kernel de un operador, es el conjunto de ceros del operador, es decir, la preimagen del cero. Si el operador es lineal y continuo, al ser continuo, la preimagen de un cerrado, que es un punto, por una función continua siempre es cerrado, por lo que ya conocen de ustedes de topología, por lo tanto, esto es un subespacio cerrado de X. Es fácil ver que tiene la propiedad de subespacio. Por otro lado, el rango o recorrido o imagen de L es el conjunto de todas las imágenes, que se puede escribir, a veces lo escribimos de esta manera o a veces lo escribimos con notación más funcional como L del conjunto X, que significa la unión de todos los L de X con X en X. Esto también se puede ver muy fácilmente que es un espacio vectorial, que es subespacio de Y, pero no necesariamente es cerrado. Por supuesto, en espacios de dimensión finita sobre los reales, todos los subespacios son cerrados. Así que esto es interesante lo que pasa en espacios de dimensión infinita.
Ya, un comentario sobre la palabra rango. A veces en español la palabra rango se utiliza indistintamente para el conjunto, el espacio que es el espacio imagen, y para su dimensión. En inglés hay dos palabras que son range para el conjunto y rank para la dimensión. Entonces eso a veces suele prestarse a confusión cuando uno usa la palabra rango, porque se usa para las dos cosas. Entonces, generalmente yo prefiero usar recorrido o imagen. Pero es importante que sepan porque a veces en algunos libros, algunos autores usan la palabra rango, entonces es importante tenerlo en cuenta. Un operador lineal y continuo, vamos a decir que es invertible si es que existe un operador lineal continuo que hace lo contrario, que es decir, que toma valores en el espacio Y, toma puntos del espacio Y y los transforma en el espacio X, y que lo vamos a llamar inverso de L, y lo vamos a denotar por L a la menos 1, de manera de que su composición por la derecha y por la izquierda son respectivamente la función identidad en X y en Y. Si nosotros ya denotamos por inf de X e Y el espacio, el conjunto, perdón, de los operadores lineales continuos de X en Y que son invertibles, entonces tenemos que este es un subconjunto abierto y que la función que a cada operador le asocia su inverso, que está definida por supuesto sobre ese conjunto, es una función continua. De hecho, los que vieron el curso de cálculo diferencial y variacional, nosotros estudiamos en bastante detalle esta función. Vimos que no solo es continua, sino que es diferencial, es de clases infinito y uno puede calcularle todas las derivadas que quiera. Bien, y aquí llegamos entonces a otro resultado súper importante, que es el principio de acotamiento uniforme o teorema de Banach-Steinhaus. Este teorema dice lo siguiente. Imaginan que tenemos una familia de operadores lineales acotados en un espacio de Banach X, en un espacio normado Y. Esa familia puede ser finita, puede ser infinita, numerable, no numerable, puede ser del tamaño que ustedes quieran. Si para cada X fijo las normas de las imágenes de estos operadores terminan estando acotados, entonces nosotros podemos encontrar una cota para una cota uniforme para todas las normas de todos los elementos de la familia. Es decir, el acotamiento puntual para cada punto X me implica el acotamiento de las normas o acotamiento uniforme de la sucesión. Esto es notable y es también un poco parecido a la consecuencia de lo que vimos antes, que es que gracias a la linealidad, los resultados locales se pueden extender globalmente. Aquí es muy importante que tengan en cuenta que hay una sutileza que a veces pasa inadvertida en donde se necesita la completitud de los espacios. Para que el espacio de los operadores lineales acotados de X en Y sea completo, se necesita que el espacio de llegada sea completo. Para que tengamos el principio de acotamiento uniforme, se necesita que el espacio de partida sea completo. Eso es súper importante y van a anotarlo en la demostración, porque se hace uso del teorema de Baire en el espacio de partida con unas preimágenes de unas cosas adecuadas. Entonces hay que tener bien esto a veces uno no se acuerda, pero es importante tenerlo en cuenta para no usarlo mal. Bien, entonces, teniendo esta definición de operadores lineales continuos y esto, podemos definir el dual topológico de un espacio normado X. Ya definimos el espacio de las funciones lineales y de los operadores lineales y acotados de X en cualquier espacio normado Y. En particular, si en el codominio colocamos los reales, que es el cuerpo donde está el espacio vectorial este, entonces tenemos los lineales acotados de X en R. A ese espacio particular lo vamos a llamar X estrella y es el dual topológico del espacio X. Son todas las funciones lineales continuas del espacio en los reales. Y la norma de operadores en este espacio la vamos a denotar con una estrella como subíndice y la vamos a llamar la norma del espacio dual o la norma dual. Como R es un espacio completo, los lineales continuos de X en R, independiente de cómo sea X, va a ser un espacio completo, por lo tanto un espacio de Banach. Así que independiente de que X sea un espacio normado que no sea completo, su dual topológico siempre va a ser un espacio de Banach.
también es importante y tiene consecuencias importantes. Ahora, los elementos del espacio dual topológico los vamos a llamar funcionales lineales continuos. Y podemos definir una forma bilineal en el producto cartesiano, al valores en los reales, donde combinamos un elemento del dual y un elemento del que llamamos entonces primal, el espacio original X, mediante la asignación aplicar L a X. Recuerden que los elementos del dual son funciones lineales continuas que actúan sobre el espacio. Así que los elementos estos yo los puedo aplicar sobre un elemento del espacio. Ahora, estas son funciones lineales y continuas, por lo tanto, esto como función de X es lineal y continuo. Y aplicar una función sobre un punto es un procedimiento que también es lineal. Es decir, aplicar la función alfa L más M al punto X es alfa veces aplicar la función L a X más M aplicada a X. Por lo tanto, tenemos esa linealidad también. Esa bilinealidad, entonces, nos dice que es heredada por esta forma, y ese producto lo vamos a denotar el producto de dualidad entre X y X estrella. Esa es una forma bilineal que es continua respecto de cada una de las variables. Uno puede escribir el valor absoluto de esto, porque esto está en R, esto es menor o igual que la norma de operadores de L, que es la norma estrella, y multiplicado por la norma X, del espacio X del punto X. Eso se conoce como en el espacio de Hilbert lo conocen como la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Deben haberlo visto muchas veces. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es el producto de dualidad. Y el espacio ortogonal es, si nosotros tenemos un subespacio V de X, entonces el espacio ortogonal es el conjunto de los funcionales lineales continuos que se anulan sobre todos los elementos del espacio. ¿Sí? Para fijar las ideas, piensen en R3 y piensen en un subespacio de dimensión 2. Tengo un plano. Entonces, estos son todos los, como les decía, esto en espacios de Hilbert lo pueden asociar con el producto punto. Estos son el conjunto de todos los vectores que son perpendiculares a todos los elementos del plano. Entonces, esto da una recta que es perpendicular al plano V, y bueno, que está definida por el vector, tiene como vector director el vector normal del plano. Entonces, el ortogonal de este plano, que es un espacio de dimensión 2, tiene dimensión 1 y se cumple además los resultados que ustedes conocen de álgebra lineal de rango nulidad. Bueno, aunque B no sea cerrado, el espacio ortogonal siempre es un espacio cerrado. Eso se lo dejo como ejercicio, hay que hacer un calculito. Ahora, una vez que nosotros hemos definido el dual topológico de un espacio normado, podemos definir el bidual. El bidual es el dual del dual. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos un espacio normado, podemos construir el espacio dual, que también termina siendo un espacio normado con la norma estrella. Entonces, una vez que tenemos un espacio normado, podemos repetir el procedimiento y obtener el dual de ese espacio. Eso entonces me produce un cierto espacio X estrella con una cierta norma que podemos escribir con X doble estrella, ¿no? Que se define entonces de la misma manera como la primera vez. Aquí debería abrir un paréntesis que lo cerré aquí. Ok, ¿qué gracias tiene este espacio bidual? Bueno, si yo tomo un espacio del espacio, un punto del espacio original, un X minúscula de X, puedo definir una función lineal mu sub X que va de X en R con esta expresión. Esta expresión lo que hace es tomar un funcional lineal continuo y evaluarlo en la función X. Por eso esto se llama un funcional de evaluación. ¿Okay? El mu sub X lo conocemos como el funcional de evaluación en el punto X. Bueno, por la desigualdad del producto de dualidad con las normas y norma estrella, esto es claramente un funcional lineal continuo y por lo tanto es un elemento del bidual. Entonces, esta función que a X asocia mu de X inyecta el espacio primal X en su bidual de una manera canónica. A esa inyección la vamos a llamar la inyección canónica, que toma entonces elementos del espacio X,
los transforma lineal y continuamente en elementos del bidual, y está definida entonces por j de x igual el funcional de evaluación en el punto x. Alguien me está escribiendo, mu sub x debería ir, efectivamente, hay un error aquí, muchas gracias, N-Toro. Aquí debería haber una estrellita. El mu sub x es un elemento que toma elementos del dual y transforma en números reales. Es decir, vamos a tomar en el argumento un funcional lineal continuo y lo vamos a aplicar en el punto donde estamos evaluando. ¿Sí? Evelyn. ¿Aló? No puedo desmutearme. Ya te muteo entonces en un segundito. No puede. ¿Ahora sí? Sí, profe, pero era lo mismo, de que me Ya, súper, faltaba perdona. el Dale, mute. muchas gracias. Cualquier cosa, si no alcanzan a desmutearse, porque no sé por qué está funcionando así, escriban por el chat para que yo estoy pendiente de mirar. Bueno, entonces efectivamente esto es un elemento en el dual. Ahora, lo importante entonces es que tenemos una manera canónica de meter el espacio primal X dentro del espacio bidual. Y resulta, eso es un cálculo que hay que hacer, que no necesitamos otra cosita más adelante, se puede comprobar que esta inyección canónica en realidad no solo es continua, sino que es una isometría. Es decir, la norma doble estrella del elemento mu de x como elemento del bidual es igual a la norma del elemento x en el espacio primal. Entonces, el hecho de que sea una isometría en particular me dice que es inyectiva, porque si mantiene la distancia entre dos elementos y lo mando para allá, entonces no me puede mandar dos elementos distintos en el mismo, porque mantiene la distancia. Entonces, la inyección canónica necesariamente es una función inyectiva. Lo que no necesariamente es sobreyectiva. Así que cuando sea sobreyectiva, vamos a decir que el espacio es reflexivo. Es decir, el espacio es reflexivo cuando cada elemento del bidual se puede escribir como un funcional de evaluación para algún x en el espacio primal. ¿Okay? No basta que exista una isometría biyectiva, tiene que ser esta. Aunque es un ejemplo muy, muy exótico, existe un espacio en el que uno puede definir una isometría biyectiva con su bidual que no es reflexivo. Es una locura, pero es un espacio exótico que existe. Nosotros no nos van a preocupar ese tipo de espacio. En este curso, por lo menos. Ahora, naturalmente, todo espacio, Juan Pablo Bravo me pregunta cómo es ese espacio, obviamente es muy complicado. Ese es un resultado de Adam. Te puedo conseguir la referencia precisa, pero está comentado en el libro de Brecis. Si quieres, te consigo la referencia, pero bueno, es un resultado de Adam y está en el Brecis. Pero es un espacio horrible, se imaginarán. De partida tiene que ser, de nada, de partida tiene que ser de dimensión infinita y bueno, ya saben que no es reflexivo, así que es un espacio súper raro. Ahora, una cosa importante de los espacios reflexivos es que necesariamente tienen que ser de Banach, porque esta isometría biyectiva es una función continua de inversa continua, por lo tanto es un homeomorfismo. Así que todas las propiedades topológicas, en particular la completitud del espacio X doble estrella, se heredan al espacio original X. De manera que no es posible conseguir un espacio que no sea de Banach, pero que sea reflexivo. Y el último punto que quería comentarles es el del operador adjunto. Esto va a tener importancia, en este curso va a tener importancia práctica. Vamos a hacer algunos cuantos cálculos que van a tener en las aplicaciones en los que va a aparecer el operador adjunto. Entonces, el operador adjunto se define de la siguiente manera. Imagínense que tenemos entonces dos espacios normados. Imagínense que son de Banach si quieren para simplificar.
y tenemos un operador lineal continuo de x en y. Entonces, para cada y estrella en el espacio dual de y, es decir, y estrella, podemos definir una función que es un funcional lineal continuo de x en R, es decir, un elemento de x estrella, con esta definición que está acá. ¿Ok? Recuerden que estamos definiendo una función en x estrella, por lo tanto tenemos que especificar cuánto vale en R su acción sobre un elemento x del espacio x. Así que esta función la aplicamos al elemento x y la vamos a aplicar de esta forma. Esta va a ser su definición. ¿Sí? Ya ustedes ven que por la desigualdad de Cauchy-Schwarz y por la definición de acotado, nosotros podemos agotar esto por la norma de y estrella en el espacio estrella, la norma de L en el espacio de operadores, por la norma de x. Por lo tanto, esto es una función lineal continua de x en R y por lo tanto entonces es un elemento del espacio dual. Entonces el adjunto de L es el operador L estrella que a cada elemento de Y estrella le hace corresponder un elemento de X estrella con la definición que nosotros acabamos de hacer aquí arriba. Es decir, Lx de Y estrella es esta función que acabamos de definir en el espacio X estrella. Así se puede ver un poquito confuso porque uno pasa de un espacio al otro y las funciones y esto. Pero lo más destacable que hay que tener en cuenta es que la relación entre L y L estrella está dada por esta identidad. Donde, aquí hay que hacer una salvedad, este producto de dualidad es el producto de dualidad entre el espacio X y su dual X estrella, y este producto de dualidad es la dualidad entre el espacio Y y su dual Y estrella. Así que estos ángulos que aparecen aquí significan cosas ligeramente diferentes. Pero la moraleja es que tiene la propiedad de la matriz traspuesta, que cuando uno la pasa en el producto punto para el otro lado, se pasa la matriz traspuesta. La misma propiedad que ustedes conocen de álgebra lineal. ¿Okay? Entonces, esto es una manera de formalizar, desde un punto de vista funcional, lo que significa pasar a la traspuesta de una matriz. Y una cosa que es fácil de ver es que el adjunto también es un monooperador de hecho lineal y continuo de Y estrella en X estrella. Y la norma en este espacio uno la puede acotar automáticamente por la norma de L. Esto haciendo los acotamientos típicos usando una vez más la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Con las herramientas que tenemos hasta ahora no podemos demostrarlo todavía, pero en realidad no es una desigualdad, sino que es una igualdad. El adjunto tiene la misma norma que el operador original. Ya. Yo sé que hasta ahora son muchos conceptos. Algunos de ellos, para quienes no hayan visto el curso de análisis funcional, muchos de ellos son nuevos. Así que no quiero avanzar mucho más en esto, voy a parar acá. Pero sí quería contarles qué es lo próximo que vamos a ver. Vamos a estudiar el teorema de Hahn-Banach. Probablemente ya han escuchado hablar de ese teorema, es un resultado bien importante de análisis funcional, que tiene una forma analítica y una forma geométrica, que son equivalentes. Y la forma geométrica es lo que uno podría considerar el primer gran resultado o el primer gran hito del análisis convexo. Porque más que un resultado de análisis funcional, es un resultado de análisis convexo. Aunque este resultado es muchísimo más antiguo que lo que se conoce actualmente como análisis convexo, que empezó como en los años 50, 60 del siglo pasado, 1950, 60, 50, sí. Bueno, el teorema de Hahn-Banach es como el precursor del análisis convexo. Y ya vamos a ver por qué cuando analicemos la forma geométrica. Después, usando esto, vamos a explicar con un poquito de detalle, sobre todo, no tanto con detalle teórico, pero sí tratando de dar mucha intuición. Vamos a ver qué es lo que es una topología, qué es lo que es la topología débil, qué es lo que significa ser un abierto de la topología débil y ese tipo de cosas. ¿Okay? Y les voy a comentar que si bien no todos los espacios de Banach son reflexivos, siempre en un espacio de Banach hay una cierta reflexividad que está escondida.
Y les adelanto en qué consiste. Consiste en que si uno toma un espacio de Banach, que tiene una topología, como yo les dije, canónica, que es la topología que está dada por la norma, y las bolas y todo esto, uno puede también dotar al espacio de Banach de su topología débil. En ese caso ya deja de ser un espacio de Banach, porque ya no es un espacio normado, tiene otra topología que es diferente. Bueno, resulta que uno, para esa topología, uno le puede calcular también el espacio dual. El espacio dual tampoco es un espacio normado porque viene de una topología que no viene de una norma. Pero resulta que el bidual necesariamente siempre para todo espacio de Banach, no importa que sea reflexivo o no, va a ser el espacio original. Entonces, eso es una forma de crear reflexividad donde no existe, pero pagando el precio de pasar la topología débil. Eso se dice muy rápido y muy fácil, pero vamos a explicar los detalles en el viernes, creo. Después vamos a hacer una pequeña introducción al cálculo diferencial. Quienes hayan tomado el curso conmigo de cálculo diferencial ya conocen todas estas cosas. Es la definición de derivada de Frechet, derivada de Gateau, segunda derivada, la regla de Fermat, derivar igualar a cero para encontrar máximos y mínimos, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer la próxima semana principalmente va a ser ver cómo todos estos conceptos se traducen en espacios de Hilbert. Porque la verdad es que en los espacios de Hilbert, aunque son una clase mucho más restrictiva de los espacios de Banach, y en particular de los espacios de Banach reflexivos, los espacios de Hilbert ya tienen mucha riqueza, sirven para tratar un montón de aplicaciones, y además tienen propiedades geométricas que hacen las cosas muchísimo más sencillas. Desde cómo se manejan las convergencias débiles, todo este tipo de cosas son mucho más fáciles en espacios de Hilbert, además que tenemos tenemos propiamente un concepto de ortogonalidad dentro del espacio, proyección ortogonal y ese tipo de cosas que nos simplifican muchísimo la vida. Entonces vamos a estar la semana que viene analizando o comentando más bien esas propiedades más bien geométricas de los espacios de Hilbert que los hacen especiales dentro de los espacios de Banach. Así que, bueno, voy a parar acá. No sé cómo es que hago para dejar de grabar.